¿Saben qué me encontré en el baúl de los recuerdos? Algo que yo sé que a todos nos llena de nostalgia y de bellos recuerdos. Un anuario escolar. El último anuario en el que salí en el seminario. Y aquí estamos, las fotos de los compañeros. Miren, aquí estoy yo, si pueden ver. ¿Quién diría? Así, sin barba, con más pelo, mucho más delgado. Ay, los años no pasan en balde. Pero ver estas fotos generacionales, híjole, te hacen que se remuevan tantas cosas adentro. En toda generación siempre hay uno que ubicas como el más líder, el más intelectual, el enfadoso, el serio. Nunca faltan en los grupos y te pones a recordar todas las aventuras, los apodos que nos poníamos, el ambiente que se hacía en el grupo, el relajo, los buenos maestros que nunca se olvidarán, aquellas experiencias, aquellos trabajos matadísimos. ¡Ay! ¡Qué recuerdos aquellos! Y estas cosas son con las que vemos que el tiempo no pasa en balde, que el paso del tiempo nos cambia mucho, pero en el fondo seguimos siendo estos mismos jóvenes, solo que nos han pasado tantas cosas que pareciera que no somos los mismos, pero sí, conservamos esa esencia, seguimos siendo aquellos jóvenes soñadores que deseaban comerse el mundo, que tenían tantas ilusiones guardadas, tantas esperanzas. Ay, ¿y tú cuánto hace que no te pones a hojear ese álbum fotográfico de tu infancia o a ver esa foto de la generación cuando estuviste en la secundaria, en la prepa? Yo me pongo a pensar, los apóstoles, ¿cómo recordarían aquella que fue la primera generación? Ellos que formaron el colegio apostólico y que junto a Jesús vivieron tantas cosas. Claro que en tiempos de Jesús no había fotos, mucho menos álbumes, pero esos recuerdos sin duda que se quedaron para siempre en el corazón. Los apóstoles coincidieron por el llamado de Jesús. Ellos eran tan diferentes, muchos de ellos francamente opuestos, enemigos. Sin embargo, fue el llamado de Jesús el que los hizo coincidir y conciliarse y necesitarse unos a otros. Estuvieron con Jesús mientras Él predicó el reino de los cielos y después se dispersaron. Podríamos decir que Pentecostés fue su ceremonia de graduación, porque ahí recibieron la fuerza del Espíritu y entonces cada uno, por diferentes caminos, fueron a dar testimonio de Cristo. La tradición coincide en que todos murieron mártires de Cristo, a excepción de San Juan, que a él, por una gracia especial, el Señor le concedió morir anciano, ya cerca o pasado de los 100 años, en la isla de Patmos. Yo me pongo a imaginar que él, ya en el ocaso de sus días, se ponía a agarrar el anuario, simbólicamente, el anuario de sus recuerdos, para acordarse de sus compañeros, de esa que fue la primera generación de discípulos, la primera generación de cristianos. Y poniéndome un momento en el lugar del anciano apóstol Juan, pensaría, ¡ay, cómo olvidar al maestro y a mis compañeros apóstoles! Recuerdo aquel día, no se me olvida que eran como las 4 de la tarde cuando Andrés y yo fuimos siguiendo a Jesús. Él nos dijo, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Le contestamos y él nos respondió, vengan y verán. Fuimos, vimos y nos quedamos con él para siempre. Recuerdo que Andrés fue luego a decirle a su hermano Pedro y este al principio estaba muy renuente, pero cuando llegó resultó ser el que más apasionadamente seguía a Jesús y llegó a convertirse en el líder del grupo. Pero eso sí, yo era el discípulo amado. ¿Cómo olvidar a los demás compañeros? A mi hermano Santiago, que juntos nos decían los hijos del trueno porque éramos tremendos, éramos agresivos. Y cómo recuerdo ese día en que llegamos juntos a pedir al Señor que si nos concedía tener los primeros puestos junto a Él, y todos se nos enojaron, se nos echaron encima, pero ahí el Señor nos dio una gran lección de humildad. Los demás compañeros, Bartolomé, ese era un hombre íntegro en el que no había doblez.
Mateo al principio nos caía mal porque era publicano, pero más tarde vimos que era un gran hermano. Tomás, que siempre nos llevaba la contra a todos, le decíamos el incrédulo. No se diga Felipe, Simón, Santiago el otro. Y claro, tendríamos que recordar a Judas, que bueno, ya para qué recordar lo que hizo. Nunca falta alguien así en cualquier grupo. Pero lo importante es los momentos bellos que pasamos junto a Jesús, cuando Él calmó la tempestad y nosotros muertos de miedo en la barca, cuando no creíamos que íbamos a alcanzar a dar de comer a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, cuando hizo a Simón Pedro caminar sobre las aguas, estábamos sorprendidos. Escucharlo hablar era fascinante, se nos pasaban las horas sin que nos diéramos cuenta. Esa entrañable última cena que tuvimos con Él cuando nos lavó los pies y después cuando se nos apareció resucitado. De veras que recordar es vivir y evocar estos momentos rejuvenecen el alma y me hacen volver al amor primero. Bueno, ¿y tú cuánto hace que no hojeas tu propio álbum, tu propio anuario? Sobre todo de aquellos tiempos en que diste tus primeros pasos en la fe. Seguramente conservas fotos de ese retiro que fue el parteaguas en tu vida con el cual te decidiste a seguir a Jesús. ¿Recuerdas los compañeros con los que viviste lágrimas, risas y momentos tan intensos, con los que te abrazaste llorando sabiendo que habías encontrado al Señor? ¿Cómo olvidar a aquellos sacerdotes entrañables que te inspiraron, que te guiaron en tu camino? ¿Cómo vas a olvidar a esos compañeros de locuras, de ideales, aquellos que fueron tus guías y tus mentores? Aquellos momentos tan hermosos que viviste como catequista, como misionero, los lugares donde fuiste de misiones, la gente que conociste, los tiempos en que eras feliz y no lo sabías, o más bien sí sabías porque estabas haciendo algo que tanto te llenaba. ¿Cómo será para ti recordar esos tiempos, esas personas, esos compañeros? Y preguntarte, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Por qué me he dejado envejecer? ¿Por qué he dejado morir ese amor primero en mí? Vamos sacando del baúl de los recuerdos todo esto que nos puede hacer mirar al pasado con nostalgia y al futuro con esperanza, con deseos de retomar todo lo bueno que alguna vez dejé, con deseos de recordar a esos viejos amigos que quedarán siempre en el corazón, con el deseo de recordar que todos pasan y todo pasa, pero el único que nunca pasa es el Señor. Te deseo que tengas un día lleno de bellos recuerdos y que estos recuerdos te hagan volver a vivir. Y si todavía no tienes ese tipo de recuerdos, es momento de empezar a crearlos, porque solo podrás tener bellos recuerdos en el futuro si vives intensamente tu presente. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.